Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Chanceta y hoy vamos a hablar de Dead Matter. Pues sí gente, vamos a hablar de muchas cosas que han ido pasando, llevo sin hacer vídeos un montón, ha cambiado mi lugar de creación porque bueno, me he mudado, ahora estoy viviendo en Irlanda, pero quería hablar de cosas que han ido pasando con Dead Matter y cosas que a muchos de vosotros os van a llamar de nuevo la atención del juego. Lo primero que quiero decir es lo de siempre, Dead Matter se ha equivocado en infinidad de cosas, eso no solo lo digo yo, lo dicen los propios creadores, lo dice Johnny Guitar, lo dice todo el mundo, el juego ha pasado por muchos altibajos, sobre todo bajos más que altos, pero es la forma de como ellos han ido aprendiendo, ¿vale? Eran gente novata en este mundo. No solo hay que saber desarrollar un videojuego, sino que hay que saber muchas cosas detrás de eso, que es timings, saber qué decir y qué no decir, saber manejar a la comunidad. Hay muchísimas cosas detrás de eso. Johnny Guitar, o Nick, o como cada uno lo quiera llamar, está haciendo directos diarios en Twitch. Estaba haciéndolos en Kick y ahora se ha mudado a Twitch, mostrando un poquito pues todo el desarrollo, ¿vale? Durante estos directos, bueno, les puedes preguntar cosas y puedes pues ver un poquito cómo va evolucionando el juego. Y os lo recomiendo muchísimo porque es súper interesante. Hace unos días subieron una update del Discord, del blog, no del juego en sí, en la que decían que la update que iban a hacer en verano, porque si veis el roadmap, que lo tengo en la página web, haré un vídeo hablando del roadmap, ¿vale? Esta update de verano la van a dividir en dos partes. Una de ellas llegará a principios de julio, ¿vale? Dicen finales de junio, pero hacedme caso, principios de julio, y la otra pues vendrá a finales de verano, ¿vale? Pues yo que sé, septiembre o agosto o por ahí. ¿Qué va a traer esta primera update? Esta primera update va a traer cositas como Canmore Hamlet, ¿vale? Esa parte del mapa que está cerca de Canmore, que es, digamos, la parte como más ciudad, ¿vale? Luego otra cosa que han añadido, bueno, han mejorado, es el tema de los vehículos. Los vehículos, aparte de que, bueno, ahora se ve la animación de conduciendo, se ven las manos al personaje, han mejorado los sonidos, han mejorado la conducción, han mejorado muchas cosas. Una de las cosas que van a hacer, que no sé si la tendrán listas todavía para esta update, son los inventarios de los vehículos, y han mejorado en muchos aspectos los vehículos, ¿vale? No os quiero dar mucho detalle porque tampoco hay muchísimo detalle, pero han mejorado bastante. Además han incluido una autocaravana, ¿vale? Una casa móvil o como cada uno lo llame, para poder utilizarlo también como base, ¿vale? No sé si todavía se va a poder usar como base, pero se podrá. En el apartado audio han mejorado, pero una brutalidad. Han mejorado los disparos, cómo se escuchan en interiores, en exteriores. Han mejorado los puntos de ruido. Ahora hay como a lo largo del mapa, ahora hay puntos de ruido, es decir, si aquí ves, yo que sé, una máquina expendedora, la máquina expendedora hace ruido, entonces vas a poder escuchar ese ruido, los zombies también. Luego, por ejemplo, cuando estás dentro de una casa, aquí lo podéis ver en este vídeo, pues se ve como las ventanas producen ese ruido cuando te acercas a ellas, y cuando estás separado pues escuchas por la gota encima del tejado. Es un sonido mucho más inmersivo y que se basa en puntos en fuentes de sonido, ¿vale? Luego tenemos la parte de iluminación. En la parte de iluminación han mejorado, pero brutal, se ve, tampoco es que hayan metido demasiadas cosas, lo que pasa es que la han ajustado perfectamente para que tenga un punto de iluminación perfecto, porque había momentos en las versiones anteriores donde había objetos muy brillantes, entonces ahora han mejorado todo eso, principalmente para que se parezca lo más posible a lo que nosotros veíamos en los vídeos pasados, que fue lo que a todos nos enamoró de Dead Matter. En la parte del agua, que siempre era algo que, bueno, no se veía del todo mal, pero las corrientes y demás se veían bastante feas. Aunque el agua tenía buenos gráficos, pues bueno, ahora han utilizado un sistema de aguas que está implementado directamente en Unreal Engine 5.4. Una cosa que ya dije hace tiempo y que la van a implementar probablemente con esta primera update son las animaciones. Las animaciones en tercera persona era algo que daba la sensación de que el juego era mucho peor. Cuando tú jugabas multiplayer, cuando jugabas single player no pasa nada porque no te dabas cuenta, pero cuando jugabas multiplayer veías a tus amigos o a la gente haciendo animaciones de manera totalmente errática. Entonces cuando a lo mejor te estás vendando, pues se veía la venda en el suelo y el personaje haciendo pues otra cosa que no tenía nada que ver. Obviamente tendrá que ser pulido y demás, pero ha mejorado mucho en ese aspecto. Aparte, una cosa que me encanta que la implementen es el clima y las estaciones. Ahora pues va a haber momentos en los que
llueva, nieve, cambia por completo la textura de muchas plantas cuando pues estamos en otoño, cuando estamos en primavera, cuando estamos en verano. Aparte del terreno también cambia. Cuando nieva se acumula la nieve en el terreno, teniendo en cuenta pues que si hay un coche o lo que sea, pues debajo de ese coche no nieva. Todo esto se hila con el nuevo sistema médico. Están añadiendo muchísimas enfermedades, síntomas, curaciones, han añadido objetos para el sistema médico. Todo esto va a hacer que el juego tenga pues mucha más gracia a la hora de jugarlo, porque tú te metes en un single player y sí, no está mal, es un buen juego, está entretenido, pero llega un punto en el que ya no sabes qué hacer. El tema optimización, que lo pregunta siempre mucha gente, la optimización no va a variar demasiado. Han hecho cambios que mejorarán, pero no vais a... Si antes no lo podíais jugar, ahora no lo podréis jugar, básicamente, ¿vale? De todos modos, la optimización no era mala ya. O sea, yo lo podía jugar bastante fácil y mi ordenador no es que sea el mejor del mundo y sé que mucha gente podía jugarlo. La parte de optimización todavía en esta update, en esta primera update al menos, no va a haber un cambio brutal. Donde sí lo vamos a ver quizás en el multiplayer, en la optimización del multiplayer. Se podrá jugar mucho mejor, más fluido y demás, aunque por lo que me han dicho todavía queda mucho que hacer, que tienen que implementar el NetGraph, que no sé ni qué es, pero es lo que me han dicho. Además, también una cosa que, aunque parezca una tontería, no lo es, porque mucha gente se quejó de esto, han mejorado todos los iconos de los objetos. Hechos prácticamente unos por unos, cargan correctamente, que es lo que tenía que pasar desde un principio. Ahora todos los iconos de los objetos funcionan correctamente. Es más, si cuando salga el update veis que alguno no funciona, se reporta y no tardarán mucho en corregirlo porque deberían de funcionar todos, ¿vale? Bueno, esto es todo. Poco a poco iremos viendo novedades, sobre todo con los directos que están haciendo diariamente. Así que, chicos y chicas, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis todo lo que hay que hacer. Darle like, suscribirse, que es sumamente importante. Dejad un comentario, que es incluso más importante todavía. Así que nada, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que no tarde tanto como en este y nos vemos en la próxima. Adiós.